En esta tercera charla vamos a tocar un tema que es fundamental para entender el mecanismo de reconocimiento de los linfocitos T. Este tema es el tema de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, ¿sí? Y por otro lado vamos a hablar del procesamiento antigénico que también está asociado con estas moléculas del complejo mayor histocompatibilidad. El complejo mayor histocompatibilidad inicialmente fue descrito como un locus genético cuyos productos van a ser responsables del rechazo rápido de los injertos. De ahí deriva su nombre, porque se identificó este locus genético en los experimentos que se hicieron para poder llegar al desarrollo de los trasplantes entre distintos individuos. Y se encontró que había una serie de moléculas que mapeaban dentro de este locus genético que iban a ser responsables de permitir o un rechazo rápido o una aceptación de los trasplantes que se estaban haciendo, de los tejidos trasplantados. ¿Y cuál es la importancia de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad en la inmunología? ¿Sí? Estas moléculas son un grupo de moléculas, ¿sí?, que van a estar asociadas con la función básicamente de los linfocitos T. Y esto se debe a algo que se conoce como la restricción a las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, ¿sí? Esta restricción a las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad establece que los linfocitos T que tengan receptores específicos por antígenos particulares solamente van a poder reconocer esos antígenos si esos antígenos están acoplados a unas moléculas que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Esos linfocitos T, esa restricción permite que los linfocitos T, por ejemplo, los linfocitos T CD4, interactúen con moléculas que se conocen como moléculas de clase 2 del complejo mayor histocompatibilidad y los linfocitos T CD8 con moléculas de la familia de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. La restricción establece que los linfocitos T tienen una apropiada interacción con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de cada individuo, ¿sí? Y que si un linfocito T específico por un antígeno determinado interactúa con ese antígeno, pero en un contexto distinto del complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, una molécula de otro individuo, no va a haber un apropiado reconocimiento. Y la especificidad está definida porque el linfocito T puede interactuar con otras células o con otra molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, pero si no interactúa con el péptido por el cual él tiene especificidad, tampoco va a haber un apropiado reconocimiento. Entonces, la interacción con el péptido me determina la especificidad de la célula y la interacción con el complejo mayor de histocompatibilidad me determina la restricción. Vamos a hablar de cuatro características importantes que están asociadas con el complejo mayor histocompatibilidad. En primer medida, este es un sistema que se conoce como poligénico, es decir, depende de muchos genes. Se han identificado en humanos más de 200 genes dentro de este locus genético. El locus genético es el 6p2131, es decir, se encuentra en el cromosoma 6, en el brazo corto, en la posición 21.31. Allí es donde van a mapear cerca de 200 genes que hacen parte de ese complejo mayor histocompatibilidad y los genes se van a agrupar en tres regiones distintas: la región de clase 1, la región de clase 2 y la región de clase 3. Para el sistema inmune, en cuanto a lo que tiene que ver con la activación de los linfocitos T, las regiones que son importantes son las de clase 1 y de clase 2. Por otro lado, tenemos que el complejo mayor histocompatibilidad se va a heredar como haplotipo. Para eso vamos a tener acá este mapa de dos individuos distintos para explicar un poquito en qué consiste eso de la herencia como haplotipo, y vamos a identificar 6 genes distintos que pueden ser importantes dentro
de la presentación a linfocitos TCD8 y a linfocitos TCD4. Esos genes son los genes HLA-A, B y C, que son de clase 1 y por lo tanto tienen la capacidad de presentar péptidos antigénicos a los linfocitos TCD8, y los genes HLA, DR, DQ y DP, que son genes de clase 2 y por lo tanto tienen la capacidad de presentar antígenos a los linfocitos TCD4. ¿Sí? Aquí en estos mapas genéticos tenemos distintos genes de estos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el HLA-A, el HLA-C, el B y el HLA-DR. Tenemos 4 genes por cada cromosoma. Entonces, el juego de genes sobre el mismo cromosoma se conoce como haplotipo. Y el conjunto de los dos haplotipos que usted tiene, porque cada uno tiene 2 cromosomas 6, se llama el genotipo. Cuando hablamos de que estos genes se heredan como haplotipo, quiere decir que a diferencia de otros genes que pueden estar un poco más distantes, acá no va a existir el mecanismo de recombinación genética. En ese mecanismo de recombinación genética podríamos tener que durante la meiosis que pueda hacer este individuo, este alelo HLA1 pueda ir con este CW7 y este B7 y este DR2 en un cromosoma sobre un espermatozoide y el A3, CW7, B8 y DR3 sobre otro cromosoma en otro espermatozoide. ¿Sí? Entonces, como se heredan como haplotipos, van a tender a ir juntos, siempre en bloque. Todos estos al mismo cromosoma en el mismo espermatozoide y estos en el mismo cromosoma sobre el mismo espermatozoide. De tal forma que este individuo solamente puede tener 2 tipos de espermatozoides distintos de acuerdo a estos haplotipos. Y este individuo solamente puede producir 2 tipos de óvulos distintos asociados con estos haplotipos. Por lo tanto, solamente entre estos 2 individuos se pueden producir 4 genotipos distintos como máximo. Esto porque se hereda como haplotipo. Por lo tanto, un individuo puede tener el 25% de probabilidad de que un hermano sea genéticamente idéntico en cuanto a estas moléculas del complejo mayor histocompatibilidad y un 50% de probabilidad de que sea haploidéntico, es decir, de que tengan básicamente el mismo haplotipo. Un aspecto importante de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad tiene que ver con su estructura. ¿Sí? Entonces, la estructura de los genes de clase 1 y de los de clase 2 son distintos. Entonces, las proteínas codificadas por los genes de clase 1 básicamente van a estar conformados por una cadena alfa, que se conoce como una cadena alfa pesada. Esa cadena alfa va a tener 3 dominios distintos, un dominio alfa 1, un dominio alfa 2 y un dominio alfa 3. Y además esta cadena alfa se va a asociar con una cadena que no es codificada por el complejo mayor histocompatibilidad y que se conoce como la beta 2 microglobulina. Entre los dominios alfa 1 y alfa 2 se conforma una estructura que se llama el surco de unión al péptido antigénico. Es allí donde se va a unir el péptido que va a ser presentado a los linfocitos T, CD8 en este caso. Por el otro lado tenemos las moléculas de clase 2. En las moléculas de clase 2 tenemos 2 cadenas, una alfa y una pesada, que son muy similares en cuanto a su peso molecular, y cada cadena tiene 2 dominios distintos, un dominio alfa 1, alfa 2 y un dominio beta 1 y beta 2. Entre los dominios alfa 1 y beta 1 se va a formar el surco de unión al péptido antigénico de las moléculas de clase 2. Y por lo tanto, para formar una molécula de clase 2 necesitamos de 2 genes distintos. Un gen HLA-DR alfa, por ejemplo, y un gen HLA-DR beta. Y lo mismo para el DRQ alfa, DRQ beta y DP alfa y DP beta. ¿Sí? Mientras que para formar una molécula de clase 1 solamente necesitamos de un gen de clase 1, o el HLA-A o el HLA-B o el gen HLA-C. Bueno. Un aspecto que es
quizás de los más importantes de estas moléculas del complejo mayor histocompatibilidad es que las moléculas son altamente polimórficas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los genes, por ejemplo, los 3 genes importantes de clase 1, ya los mencioné, el HLA-A, el B y el C, y los 6 de clase 2, el DR-alfa, DR-beta, DQ-alfa, DQ-beta, DP-alfa, DP-beta, cada uno de esos genes, ¿sí?, va a presentar en la población una gran cantidad de variantes alélicas distintas. Y cada uno lo que hace es heredar de sus padres determinadas variantes alélicas. Dentro de estas moléculas que son altamente polimórficas, las más polimórficas son las de los genes HLA-B de las moléculas de clase 1 y la DR-beta de las moléculas de clase 2. Este elevado polimorfismo hace que sea muy difícil encontrar un individuo que sea genéticamente idéntico en cuanto a las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2, como para encontrar fácilmente un posible donante de tejidos. Bueno, uno de los aspectos interesantes de este polimorfismo es tratar de identificar dónde se encuentran las diferencias polimórficas de las distintas variantes alélicas. En esta diapositiva básicamente lo que vemos es la estructura de las moléculas de clase 1 y la estructura de las moléculas de clase 2. Lo que está señalado en amarillo son las regiones de aminoácidos que son altamente conservadas entre estas moléculas. Lo que está señalado en rojo son las porciones de las moléculas que presentan mayor variabilidad. Entonces, es de notar acá que las diferencias polimórficas se concentran en lo que es el surco de unión al péptido antigénico. Y eso nos lleva a pensar rápidamente por qué es que se genera ese polimorfismo. Y ese polimorfismo básicamente nosotros lo tenemos para poder presentar una gran variabilidad de antígenos distintos a las células del sistema inmunológico. Y es muy importante que ese polimorfismo tiene una importancia sobre todo en nuestra población como especie humana. Entonces nosotros como especie tenemos un elevado polimorfismo. Entonces puede haber individuos que son muy susceptibles de desarrollar cierto tipo de infecciones porque no tienen las variantes alélicas apropiadas para presentar péptidos derivados de un patógeno particular. Esos individuos de pronto pueden morir fácilmente ante la presencia de ese agente infeccioso, pero siempre va a haber algunos individuos que pueden ser resistentes genéticamente gracias a que pueden tener variantes alélicas que pueden presentar muy bien péptidos antigénicos derivados de ese patógeno. Entonces, el elevado polimorfismo es evolutivamente importante para el mantenimiento de las especies. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es lo que tiene que ver ya con el mecanismo que se conoce como procesamiento y presentación antigénica. Este procesamiento implica todas las modificaciones bioquímicas que hace una célula sobre ciertos tipos de antígenos para poder seleccionar algunos péptidos antigénicos y acoplarlos a las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad que hablamos en la parte inicial de la charla. Eso es lo que se conoce como procesamiento. Ya cuando las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad cargadas con los péptidos antigénicos se expresan sobre la superficie de las células para poder ser reconocidos por los linfocitos T, eso se conoce como presentación antigénica. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar en esta parte de la charla tiene que ver más con el mecanismo de procesamiento antigénico. Y para eso vamos a ver distintos tipos de células presentadoras de antígeno, ¿sí? Entonces, esas células presentadoras de antígeno pueden presentar antígenos o a los linfocitos T CD8 o a los linfocitos T CD4, ¿sí? Entonces, en la primera situación tenemos lo que le puede pasar a cualquier célula. Cualquier célula puede en algún momento determinado ser infectada por algún parásito intracelular como un virus. En estas circunstancias,
antígenos derivados del virus van a ser procesados y van a ser presentados en el contexto de clase 1 del complejo mayor histocompatibilidad. Esto va a ser importante, ¿sí?, para que linfocitos TCD8, efectores armados que ya están listos para matar, reconozcan a estas células infectadas y las puedan eliminar de una forma antígeno específica, ¿sí? Y entonces se produce la muerte de esas células. Por el otro lado tenemos otra situación. En esta situación tenemos células, como las células dendríticas, que pueden capturar material antigénico de células infectadas por virus o de células tumorales y a través de esa captura de material antigénico poder hacer una presentación antigénica asociada a clase 1. Y esto va a ser importante para que linfocitos TCD8 que no se han diferenciado todavía puedan activarse al reconocer esos péptidos en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 y al activarse poder generar una respuesta efectora que se va a hacer evidente en lo que describí anteriormente sobre las células infectadas por virus. En ese caso, estos linfocitos TCD8 que se activan se diferencian a células efectoras y esas células efectoras lo que van a tener es la capacidad de llegar al tejido infectado, reconocer la célula infectada y darle muerte a esa célula infectada. En las otras dos circunstancias tenemos lo que puede ocurrir cuando vamos a activar linfocitos TCD4, ¿sí? Eso lo pueden ejercer células como los macrófagos o como las células dendríticas. Entonces, en este caso, esas células capturan material antigénico del exterior, lo procesan y lo acoplan a las moléculas de clase 2 del complejo mayor histocompatibilidad. En ese sentido, los linfocitos T que tienen el correceptor CD4 van a reconocer esos péptidos antigénicos en este contexto y se van a activar y van a desarrollar respuestas efectoras adecuadas. En el caso de los linfocitos TCD4 indiferenciados, que también se conocen como vírgenes, las células presentadoras de antígenos serán las células dendríticas. En el caso de linfocitos TCD4 que ya han sido activados y que son células efectoras ya diferenciadas, las células presentadoras de antígeno pueden ser los macrófagos o pueden ser también las células dendríticas o, como en este caso, los linfocitos B. ¿Sí? En la última situación tenemos la participación de los linfocitos B. Entonces, en la primera charla de este módulo les había mencionado que los linfocitos T se identificaron inicialmente por su función ayudadora en la activación de las células B. Entonces, las células B, para poder recibir la ayuda de los linfocitos T, tienen que inicialmente reconocer el antígeno a través de sus inmunoglobulinas de superficie, capturar ese antígeno hacia el interior de la célula y procesarlo y presentarlo en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Una vez las moléculas se presentan en ese contexto, pueden ser reconocidos por linfocitos TCD4 efectores y esos linfocitos TCD4 van a ejercer su función ayudadora sobre esas células B para que terminen su proceso de activación y su diferenciación hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos. Entonces, básicamente aquí lo que hemos hecho es describir distintas situaciones donde ese procesamiento antigénico se puede llevar a cabo. Ahora, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con las distintas vías metabólicas que están asociadas con ese procesamiento antigénico, ¿sí? Y vamos a diferenciar que hay dos mecanismos distintos que están asociados con ese procesamiento antigénico inicialmente. Uno que se va a asociar a antígenos que son de origen endógeno y otros que se va a asociar a antígenos que son de origen exógeno. ¿Qué podemos considerar como un antígeno endógeno? Un antígeno endógeno va a ser un antígeno, ¿sí?, que es sintetizado por la misma célula que va a presentar el péptido antigénico derivado de ese antígeno. Un antígeno exógeno es aquel antígeno que fue sintetizado por otra célula. Puede ser un microorganismo o puede ser una célula infectada por un virus, una célula tumoral, una célula propia. Bueno, entonces,
En esas circunstancias, ¿cierto? Los antígenos endógenos inicialmente son los que se asocian con la presentación en el contexto de clase 1 a linfocitos TCD8 efectores. Entonces, en esas circunstancias, todas las células nucleadas van a tener la capacidad de hacer esa presentación asociada con clase 1. ¿Sí? Y esos antígenos van a ser procesados por una vía que se conoce como la vía citosólica. En esa vía citosólica se van a encontrar una serie de enzimas con actividad proteolítica que se asocian a unas estructuras que se conocen como proteasoma. En ese proteasoma, los antígenos son capturados y son catabolizados para generar péptidos antigénicos. Y los péptidos se acoplan en el contexto de clase 1. En ausencia de infección o en ausencia de transformación tumoral, los antígenos endógenos son antígenos propios y esos antígenos generan la presentación de péptidos propios y van a ser fundamentales para que las células del sistema inmune reconozcan estas células como células normales y no las eliminen. ¿Sí? Ahora, por el otro lado tenemos el procesamiento antigénico que se va a asociar con unas células que se conocen como las células presentadoras de antígeno. ¿Cuáles pueden ser las células presentadoras de antígeno? Básicamente tenemos como primer medida las células dendríticas, que son como las células presentadoras de antígeno más importantes que nosotros tenemos. En segunda medida tenemos, por ejemplo, los macrófagos y los linfocitos B, y eventualmente también tenemos algunas células epiteliales. ¿Sí? Esas células presentadoras de antígeno lo que tienen es la capacidad de capturar antígenos exógenos y a través de una vía que se conoce como la vía endosomal dar o hacer el procesamiento a ese antígeno que ha sido capturado. Entonces aquí, por ejemplo, enzimas lisosomales como las catepsinas, que hay muchas de esta clase de enzimas, van a catabolizar esos antígenos para generar los péptidos que se van a acoplar al complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 y de esta forma favorecer la presentación de péptidos antigénicos a linfocitos TCD4 que pueden ser indiferenciados o vírgenes o células efectoras. ¿Sí? Bueno. Por el otro lado, nosotros tenemos que células como las células dendríticas tienen la capacidad de capturar antígenos exógenos, ¿sí? Y a través de un procesamiento, bien sea por la vía citosólica que describíamos acá o la vía endosomal, hacer un catabolismo de estos antígenos para generar péptidos que se van a acoplar en el contexto de clase 1. Eso va a ser importante para hacer una presentación antigénica hacia linfocitos TCD8 indiferenciados o también hacia células efectoras. Esto se conoce como la presentación cruzada y es fundamental para que los linfocitos TCD8 indiferenciados puedan activarse y a partir de esa activación diferenciarse a células efectoras que son las que van a actuar finalmente sobre las células infectadas por parásitos como los virus o las células tumorales para favorecer su eliminación. Bueno, a continuación vamos a describir muy rápidamente los tres mecanismos que se pueden llevar a cabo para hacer ese procesamiento antigénico. Uno es lo que se conoce como el procesamiento, que lo llamaría yo canónico, es decir, el que ha sido tradicionalmente descrito como el procesamiento asociado a las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? Donde nosotros tenemos que las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, como son proteínas que se van a expresar en la membrana plasmática, se sintetizan a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Allí las proteínas sintetizadas van adquiriendo su conformación nativa gracias a la interacción con una serie de proteínas que se conocen como chaperonas. Una de estas proteínas son, por ejemplo, la calnexina. Por el otro lado, en la célula, los antígenos que pueden ser propios o derivados de los microorganismos intracelulares como los virus, ¿sí? Que son sintetizados y que de pronto son proteínas defectuosas, van a ser marcadas o etiquetadas para ser llevadas al proteasoma. Y en el proteasoma las
enzimas asociadas con el proteasoma van a romper esos antígenos generando péptidos antigénicos de distintos tamaños. Esos péptidos antigénicos van a ser transportados desde el citoplasma hasta el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, esos péptidos antigénicos van a ser seleccionados por unas proteínas que se llaman las proteínas TAP1 y TAP2. Esas proteínas sirven como de puerta de entrada del péptido antigénico hacia el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Una vez el péptido se encuentra allí en la luz del retículo endoplasmático rugoso, unas proteínas que hacen parte de algo que se conoce como el complejo de carga del péptido antigénico, que son la tapacina, la calreticulina y esta proteína que se llama ERP57, van a ayudar a que el péptido antigénico se acople al surco de unión al péptido antigénico de estas moléculas de clase 1. ¿Sí? Y una vez se forma un complejo estable y un péptido con un tamaño adecuado, las proteínas son transportadas por vesículas a través del retículo y el Golgi y finalmente son expresadas sobre la membrana plasmática, donde van a poder ser reconocidas por linfocitos T CD8 específicos de antígeno. A continuación, entonces, describiré el mismo proceso, pero que se lleva a cabo en células presentadoras de antígeno para finalmente presentar péptidos antigénicos en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2. Acá tenemos una situación donde las proteínas del complejo mayor histocompatibilidad se sintetizan de nuevo en el retículo endoplasmático rugoso. Sin embargo, allí no se van a cargar esas proteínas con el péptido antigénico. Por lo tanto, aquí va a ser muy importante una proteína que se llama la cadena invariante. La cadena invariante se asocia con las moléculas de clase 2 que se están sintetizando para tapar el surco de unión al péptido antigénico y evitar que péptidos de origen endógeno se presenten allí. Y además, la cadena invariante va a servir para transportar este complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 hacia la vía endolisosomal. Por otro lado, en la vía endolisosomal se está procesando el antígeno que ha sido endocitado y gracias a enzimas hidrolasas ácidas como las catepsinas empiezan a cortar esos antígenos proteicos en péptidos de distintos tamaños. Y todo se da en las vesículas de esta vía endolisosomal y es allí donde las vesículas que traen las moléculas de clase 2 con la cadena invariante se van a fusionar y hay unas moléculas no clásicas de clase 2 que se llaman HLA-DM que van a ayudar a reemplazar el péptido derivado de la cadena invariante que se llama el péptido CLIP por el péptido antigénico de origen exógeno que fue capturado por la vía endocítica. Y por lo tanto, las moléculas cargadas con estos péptidos antigénicos van a ser llevados a la superficie para que sean reconocidos por linfocitos T CD4. Y finalmente voy a describir algunos modelos que se han propuesto para ese mecanismo que se conoce como la presentación cruzada. Este es un mecanismo de transferencia antigénica que va a favorecer la presentación de antígenos exógenos en el contexto de las moléculas de clase 1 para la activación de linfocitos T CD8, principalmente linfocitos T CD8 indiferenciados o vírgenes. Entonces, se ha propuesto que uno de los mecanismos puede ser a través de los mecanismos de reciclaje. ¿Sí? Normalmente las proteínas plasmáticas pueden ser recicladas en la célula haciendo procesos de endocitosis de estas proteínas. Entonces, como la endocitosis implica la formación de vesículas endocíticas, esas vesículas endocíticas de reciclaje pueden fusionarse con las vesículas de la vía endolisosomal que han procesado los antígenos por la vía de procesamiento de esos antígenos exógenos. Y por lo tanto, los péptidos antigénicos que se generan allí se cargan sobre esas moléculas de reciclaje que luego también son llevadas por vesículas a la membrana plasmática. En esta segunda situación que se plantea acá, tenemos la participación de unas proteínas similares a las proteínas TAP que ya había descrito en el procesamiento de clase 1, que se llaman las proteínas SEC61.
En este caso, las proteínas CEC61 hacen una función antagónica a las proteínas TAP. Mientras que las proteínas TAP favorecen la transferencia de péptidos antigénicos desde el citoplasma al interior del retículo endoplasmático o de las vesículas, las proteínas CEC61 favorecen la salida de antígenos hacia el citoplasma. Entonces, en este caso, un antígeno que es capturado por la vía endocítica puede ser expulsado de estas vesículas endocíticas a través de estas proteínas CEC61 hacia el citoplasma. Y una vez en el citoplasma pueden ser marcadas para que sean degradadas por el proteasoma. Y el proteasoma pues genera los péptidos antigénicos derivados de este antígeno exógeno y esos péptidos ya pueden ser llevados al retículo endoplasmático vía TAP como describí anteriormente. Y entonces las proteínas de clase 1 se cargan en este caso con los péptidos antigénicos y son llevados finalmente a la membrana plasmática. En este tercer modelo, en esta tercera situación, fue descrita recientemente por un grupo de investigadores y se propone que las moléculas de clase 1 que se sintetizan allí a nivel del retículo endoplasmático van a asociarse también con la cadena invariante, la misma que se asociaba con las moléculas de clase 2. Y al asociarse con esa cadena invariante no va a permitir que péptidos de origen endógeno se peguen en ella. Y además la cadena invariante, recuerde, que ayuda a transportar las vesículas cargadas de clase 1 hacia la vía endolisosomal. Una vez esas vesículas que llevan las moléculas de clase 1 se fusionan con estas vesículas de la vía endolisosomal, se ponen en contacto con los péptidos antigénicos que se generaron a partir de este procesamiento endolisosomal y por lo tanto la cadena invariante es reemplazada por estos péptidos de origen exógeno y estas moléculas de clase 1 son llevadas a la superficie celular. De esta forma se puede presentar péptidos que se obtuvieron exógenamente en la vía de clase 1 para favorecer la activación de linfocitos T CD8. Entonces, de esta forma hemos descrito en esta presentación cómo puede haber una presentación tanto de péptidos de origen exógeno como endógeno en el contexto de las moléculas de clase 2 y de clase 1 para activar linfocitos T CD4 y CD8.